En la vecindad todo parecía estar tranquilo. El Chavo del 8, como de costumbre, corría de un lado a otro mientras buscaba algo que comer o inventaba juegos con Kiko y la Chilindrina. Don Ramón dormitaba bajo la sombra junto a la entrada de su casa, mientras doña Florinda barría con energía exagerada frente a la suya. Era una tarde templada, sin mayores sobresaltos. Incluso el profesor Girafales pasaba a dejar una flor como cada semana. Todo parecía como siempre. Hasta que don Ramón notó algo diferente. ¿Qué es esto?, murmuró, mirando su buzón con el ceño fruncido. Un sobre beige, sin remitente, había sido dejado ahí. Parecía nuevo, aunque no tenía timbres ni marcas. Solo su nombre, escrito con una caligrafía impecable. ¿Ahora qué deudas me quieren cobrar?, gruñó, abriéndolo sin mucho cuidado. El papel que contenía era fino, como de carta de amor. Pero el contenido era todo menos afectuoso. Su rostro cambió por completo. El color se le fue del rostro, y sus manos comenzaron a temblar. ¿Quién escribió esto?, dijo en voz baja, con los ojos bien abiertos. La Chilindrina, que pasaba por ahí, se acercó curiosa. «Papito, ¿qué pasa?». Don Ramón guardó el papel rápidamente en su bolsillo, intentando sonreír. «Nada, hijita, cosas de adultos. Anda a jugar». Pero esa tarde ya no volvió a recostarse ni a bromear con el Chavo. Se metió a su casa y cerró con doble llave. Lo extraño no quedó ahí. Poco a poco, todos en la vecindad comenzaron a notar sobres idénticos en sus buzones o debajo de las puertas. Incluso el barril del Chavo tenía uno dentro, doblado cuidadosamente. «¿Una carta para mí?», preguntó el Chavo, rascándose la cabeza. «Pero si yo nunca he escrito nada». Kiko abrió el suyo frente a su madre. Al leerlo, palideció de inmediato. «Mamá. Esto no es gracioso». «¿Qué sucede, mi tesoro?». Doña Florinda le quitó la hoja de las manos, y su rostro también cambió al leerla. La carta contenía amenazas. No eran insultos comunes. Eran detalles personales, secretos que nadie más debía conocer. A Kiko le hablaban de su miedo a quedarse solo, de la vez que escuchó llorar a su papá en secreto, y cómo sería verlo desaparecer, lentamente. «Esto es una broma de muy mal gusto», gritó doña Florinda. «Fue don Ramón, seguro fue ese bueno para nada». Pero cuando entró furiosa a golpear su puerta, nadie respondió. Esa noche, los vecinos no hablaron entre ellos. Todos habían recibido las mismas cartas, pero con mensajes distintos. Algunos con amenazas veladas, otros con descripciones tan precisas de sus peores temores, que parecía que alguien los había estado espiando por años. El Chavo se sentó dentro de su barril, abrazando sus rodillas. «Yo no hice nada malo», murmuró con voz temblorosa. «¿Por qué me quieren castigar?». La hoja en sus manos decía una sola frase. «Tú dejaste morir a alguien. Y lo sabes». El Chavo la miró sin entender. ¿Era una broma? ¿Una confusión? Y entonces, desde el otro lado de la vecindad, se escuchó un portazo. Seguido de un grito desgarrador. Después de eso, la vecindad amaneció en un silencio extraño. El grito de la noche anterior seguía resonando en la mente de todos. Nadie quería hablar de ello, y menos aún abrir sus puertas. El Chavo, con los ojos ojerosos por no haber dormido, seguía dentro de su barril, abrazado a sí mismo. ¿Por qué gritaron? ¿Quién fue?, susurró, sin esperar respuesta. Doña Clotilde fue la primera en salir. Caminaba lentamente, como si cada paso pesara una tonelada. En sus manos sostenía la carta que le habían dejado. Esto es cosa del demonio», decía en voz baja, mirando a todos lados, como si temiera que algo la escuchara. La carta que había recibido hablaba de su juventud, de cosas que ni ella recordaba haber contado. Un aborto, una traición, una muerte en circunstancias dudosas. «Yo no lo maté. Yo no lo maté», repetía como un mantra, perdiendo poco a poco la cordura. Don Ramón, que no había salido de su casa en todo el día anterior, finalmente abrió la puerta con los ojos hundidos y el rostro desencajado. La carta aún la tenía en el bolsillo, pero ya no decía nada. «Ramón», dijo el profesor Girafales, acercándose con cautela. «¿Estás bien?». «Bien. Bien. Después de lo que pusieron en esa carta», le gritó, con los ojos inyectados en sangre. «Todos la recibimos. No eres el único».
Le respondió el profesor, tratando de mantener la calma. Entonces fue usted. Usted y su letra de maestro. Don Ramón lo empujó con fuerza. Dígame cómo supo esas cosas de mí. Cálmese, hombre. Yo no sé nada. Los vecinos comenzaron a salir uno a uno, todos con los mismos sobres en la mano, todos señalando, todos acusando. Fue don Ramón. Fue la bruja del 71. Fue el profesor. Fue el chavo, que siempre está espiando a todos. El caos no tardó en apoderarse del patio. Nadie confiaba en nadie. La vecindad se había vuelto una olla de presión a punto de estallar. Aquella noche, mientras el ambiente seguía cargado de odio y desconfianza, nuevas cartas aparecieron. Esta vez, no en los buzones, sino pegadas en las puertas, con tachuelas oxidadas. En cada una se leía un nuevo mensaje. Pero estas cartas ya no eran solo amenazas. Eran anuncios. Esta noche, alguien pagará. El siguiente es Kiko. Florinda. Mira por la ventana a las 3:33. Cada vecino, al leer su mensaje, sintió como la piel se les erizaba. La Chilindrina rompió en llanto, mientras abrazaba a su padre. Papito, no quiero morir. No quiero desaparecer como en el sueño. No pasará nada. Dijo don Ramón, temblando. El reloj marcó las 3. Nadie dormía. El chavo, en su barril, sostenía su carta con manos sudorosas. No entendía lo que ocurría, pero sentía en el pecho un miedo que nunca antes había conocido. Cuando el reloj avanzó hacia las 3:33, se escuchó un golpe seco en la casa de doña Florinda. Todos salieron a mirar. Nadie respondió desde adentro. El profesor Girafales se acercó y abrió la puerta lentamente. Y ahí estaba Kiko. Colgando del techo con una cuerda roja, los ojos abiertos, el rostro desfigurado por el horror, y una tercera carta sobre su pecho. Uno por uno. Hasta que se diga la verdad. Doña Florinda gritó tan fuerte que se escuchó hasta en la siguiente cuadra. El chavo se echó a llorar. No entendía. Nadie lo entendía. Solo la carta que nadie escribió sabía lo que vendría. Después de eso, en la vecindad, el terror ya no era una posibilidad. Era una realidad. Tras la muerte de Kiko, ningún vecino volvió a dormir. El patio se convirtió en un campo de sospechas, culpas y llantos. Nadie se atrevía a salir solo. Todos hablaban en voz baja. Todos temían ser el siguiente. Don Ramón intentó consolar a doña Florinda, pero ella solo lo miraba con ojos vacíos, abrazando la ropa de su hijo como si aún respirara en ella. Esto no puede estar pasando. Susurraba una y otra vez. Era solo un niño. El profesor Girafales propuso ir a la policía, pero cuando llegaron a la estación más cercana, todo lo que dijeron fue tomado como una broma de mal gusto. Cartas malditas. Un niño colgado. ¿Y nadie llamó a emergencias?, preguntó un oficial, riendo. No nos creerán hasta que empiecen a morir más, gritó don Ramón con desesperación. Regresaron a la vecindad derrotados. Y esa noche, nuevas cartas aparecieron. Esta vez, en sangre. Pegadas con cuchillos oxidados en las paredes, los mensajes estaban escritos con letra temblorosa, como si hubieran sido forzados a escribirse por alguien que ya no estaba vivo. Ya no es suficiente con amenazas. Doña Clotilde. Su hora es a las 4:44. Ramón, ¿tú sabes por qué? Todos se encerraron con muebles en las puertas, cortinas cerradas, velas encendidas. Nadie hablaba. Solo se escuchaban sollozos, respiraciones agitadas. Y de vez en cuando, un susurro en pasillos vacíos. A las 4:44 se oyó un chillido seco. Don Ramón fue el primero en correr. La puerta de doña Clotilde estaba abierta. Adentro, la escena era indescriptible. La bruja del 71 yacía en el suelo, sin ojos, sin lengua, sin dedos. Sobre la pared, escrito con lo que parecía su propia sangre, un nuevo mensaje. Ella también lo sabía. Y lo ocultó. Al amanecer, el chavo encontró en su barril un sobre nuevo. Era diferente. Negro, pesado, con una caligrafía aún más cuidadosa. Temblando, lo abrió. Dentro había una foto, vieja y arrugada. Era un niño de la vecindad, uno que nadie recordaba. En la parte trasera, un nombre. Matías. Y una sola línea más. Olvidarme fue su peor error. Don Ramón la reconoció al instante.
Ese niño vivió aquí antes que el chavo, dijo, temblando. Yo lo vi morir. Todos lo miraron. No fue mi culpa. Él se metió en la cisterna. Yo solo lo tapé. Tenía miedo. ¿Qué hiciste?, gritó el profesor. No quería que me culparan. Y todos ustedes lo olvidaron. Todos sabían lo que pasó. Entonces, una voz infantil, hueca, surgió desde el barril del chavo. Y me dejaron solo, pudriéndome. El barril estalló en astillas. De entre los restos salió una figura imposible. Un niño sin rostro, con piel mojada, ojos vacíos y un cuerpo hinchado por años de putrefacción. Los gritos comenzaron. Uno por uno, los vecinos fueron arrastrados hacia la oscuridad del fondo del patio. Manos espectrales surgieron de las paredes, arrancando piel, quebrando huesos. El profesor fue empalado con su propia regla. Doña Florinda fue degollada por lazos de flores marchitas. Don Ramón fue el último en pie. Perdón, Matías. Ya no basta. Con perdón, susurró la voz del niño, antes de hundirlo en el suelo con un crujido final. El único que no gritó fue el chavo. Se quedó inmóvil, cubierto de sangre ajena, con la mirada perdida. En su carta, una nueva frase apareció, escrita sola, como por una mano invisible. Tú lo reemplazaste. Ahora, te toca recordar. Y la vecindad quedó vacía, silenciosa, maldita. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.